Viernes, 11 de julio de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0759. Tipo, jurisprudencia. Robo. La agravante relativa a cuando se cometa aprovechando alguna relación de trabajo, comprende la figura de la subcontratación, outsourcing, artículo 223, fracción 3. Del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la agravante del delito de robo prevista en el artículo referido, relativa a cuando se cometa aprovechando alguna relación de trabajo, en caso de que ésta derive de un vínculo con un tercero bajo la figura de la subcontratación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en la agravante del delito de robo prevista en el artículo 223, fracción 3, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, relativa a cuando se cometa aprovechando alguna relación de trabajo, queda comprendida la figura jurídica de la subcontratación, también tercerización, externalización u outsourcing. Justificación. El Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, regula el delito de robo en los artículos 220 a 226. En su artículo 223 se establecieron hipótesis de robo calificado. A diferencia del Código Penal Federal, en el local se dispuso una hipótesis genérica en la fracción 3. La pena se aumenta si el robo se comete aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad. Las normas del derecho del trabajo regulan distintas clases de relaciones que, por su pertenencia material y formal a leyes laborales o de seguridad social, no pueden reputarse sino relaciones de trabajo en un sentido no circunscrito a la definición del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Desde su promulgación el 1 de abril de 1970, el mencionado artículo 20 ofrece una definición de relación de trabajo, como la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, cualquiera que fuere el acto que le dé origen. En su segundo párrafo se define al contrato individual de trabajo como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Esta definición de relación de trabajo debe complementarse con lo que disponen otros preceptos de la misma ley, como los introducidos mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021. A partir de ese momento, en la regulación del derecho del trabajo regido por el apartado A del artículo 123 constitucional, se admitió una figura adicional a la que deriva de un contrato de trabajo liso y llano. Por virtud de lo dispuesto en los vigentes artículos 13, 14 y 15 de la ley citada, existe una relación laboral modalizada que no estuvo en mente del redactor original cuando se emitió en 1970. En esos dispositivos se establece la posibilidad de que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición de otra, física o moral, uno o más trabajadores propios en su beneficio, para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas bajo la dirección de la beneficiaria, siempre que no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de quien los reciba, y que convierte a ésta en responsable solidaria de las obligaciones laborales de la contratista si no satisface las exigencias legales. A esa relación jurídica se le denomina subcontratación, y también tercerización, externalización o outsourcing, y debe concebírsele como una modalidad de la relación de trabajo ordinaria, porque, 1. Está regulada en la Ley Federal del Trabajo, y 2. Genera derechos y obligaciones de índole laboral tanto a los trabajadores de la contratista como a ésta y a la subcontratista. Cuando en el referido artículo 223, fracción 3, se dispone como agravante que el autor del robo se apodere de cosa ajena mueble aprovechándose de alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad. En el primer supuesto cabe tanto la relación laboral ordinaria o tradicional, como la modalidad de la subcontratación, y, en general, cualquier relación que suponga depositar confianza en el sujeto activo como para permitirle entrar a un espacio reservado para ejecutar alguna labor. En una relación de outsourcing el empleado de la contratista, precisamente por serlo,
Genera confianza en la subcontratista para dejarlo entrar en un espacio que de otro modo le estaría vedado para la ejecución de sus trabajos y, traicionando esa fe, sustrae bienes ilícitamente. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 10. Registro digital, 203-0761. Tipo, aislada. Reparación del daño en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Puede cuantificarse incluso hasta la ejecución de la sentencia. Hechos. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia condenatoria de primera instancia en relación con la temporalidad de ejecución del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que había considerado hasta la fecha de la formulación de la imputación, tal y como quedó establecido en el auto de vinculación a proceso, para reducirlo al momento en que se presentó la querella respectiva. Contra esa determinación la madre de la víctima promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, dado que el tiempo en que se omitió el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no puede disociarse de la afectación al bien jurídico tutelado, este incide en los elementos para determinar el grado de culpabilidad a imponer y en la cuantificación de la reparación del daño, cuya fecha límite puede ser hasta la ejecución de la sentencia. Justificación. Con el propósito de salvaguardar efectivamente a favor de las víctimas el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones, previsto en los artículos 17 y 20. Apartado C. De la Constitución Federal, de conformidad con los principios pro persona y de progresividad. Es viable que tratándose del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias cuya ejecución se hubiere prolongado en el tiempo, de manera interrumpida, además de la temporalidad determinada en el ejercicio de la acción penal o a la formulación de imputación, se considere el tiempo en que subsiste el abandono de la obligación alimentaria, pudiendo ser al auto del plazo constitucional, a la formal acusación o, inclusive el dictado de la sentencia y hasta lograr su ejecución, lo cual dependerá de la conducta que adopte al respecto el deudor alimentario, es decir, si durante las distintas fases del proceso penal cumple su obligación o continúa el estado de abandono. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 10. Registro digital, 203-0736. Tipo, aislada. Agravante de responsabilidad técnica prevista en los artículos 243 y 244 del Código Penal del Estado de Puebla. No es aplicable a los médicos en delitos relacionados con responsabilidad profesional. Hechos. Un médico fue acusado de causar daños en la integridad de una paciente al brindar una atención médica inadecuada con posterioridad a la cirugía que le realizó. Por ese hecho fue vinculado a proceso por el delito de lesiones a título de culpa con la agravante de responsabilidad técnica a que se refieren los artículos referidos. Promovió amparo indirecto y el juez de distrito negó la protección constitucional y convalidó la decisión de considerar actualizada la agravante mencionada. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la agravante de responsabilidad técnica prevista en los artículos 243 y 244 del Código Penal del Estado de Puebla no es aplicable a los médicos en delitos relacionados con la responsabilidad profesional. Justificación. El capítulo 9 del Código Penal del Estado de Puebla aborda las conductas antijurídicas relacionadas con la responsabilidad profesional, estableciendo, de manera expresa, una subdivisión por secciones que contempla los delitos cometidos por 1. Abogados patronos y litigantes. 2. Médicos. Artículo 239. 3. Ingenieros, arquitectos, agrónomos, veterinarios, maestros de obras, así como de manera genérica, a cualquier persona que se dedique al ejercicio de una profesión, arte o actividad técnica, y 4. Notarios. Por tanto, la agravante de responsabilidad técnica prevista en los artículos 243 y 244 no resulta aplicable a los médicos, ya que conforme a la sección en que se tipifican las conductas de referencia, a ellos les resulta aplicable el artículo 239 de esa normativa, el cual se encuentra expresamente dirigido a esos profesionales de la salud. En cambio, la agravante de responsabilidad técnica se dirige de manera genérica a cualquier persona que se dedique al ejercicio de una profesión, lo que implica que por exclusión no sea aplicable a un médico. Si hubiera sido intención del legislador incluirlos,
Así lo habría previsto expresamente en la sección relativa a la responsabilidad médica. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 203-0737. Tipo, aislada. Amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito. Hipótesis en la que se justifica la revisión de la individualización e imposición de las sanciones en el acto reclamado. Hechos. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia condenatoria de primera instancia en relación con la temporalidad de ejecución del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que había considerado hasta la fecha de la formulación de la imputación, tal y como quedó establecido en el auto de vinculación a proceso, para reducirlo al momento en que se presentó la querella respectiva. Contra esa determinación la madre de la víctima promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la legitimación de la víctima o ofendido del delito para promover amparo directo contra la sentencia definitiva está limitada a aspectos distintos del quantum de las penas. Con excepción de aquellos supuestos en que haya existido una inexacta aplicación de la ley sustantiva o de los marcos de punibilidad establecidos para el ilícito respectivo, o bien, un error en el cálculo de las penas impuestas, inclusive, una errónea apreciación de los factores benéficos que la responsable tomó en cuenta, pero que en realidad, de manera objetiva, resultan desfavorables al sentenciado. Hipótesis en las que se justifica la revisión de la individualización e imposición de las sanciones en el acto reclamado. Justificación. Las prerrogativas de la víctima o ofendido del delito reconocidas constitucional y convencionalmente no comprenden un derecho concreto a que se satisfaga un deseo o expectativa personal del quantum de la pena que estime merece el sentenciado por la comisión del delito, pues de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, la imposición de sanciones, su modificación y duración es facultad exclusiva de la autoridad judicial. El órgano jurisdiccional, al individualizar e imponer las sanciones, en una primera etapa, analiza las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso concreto y, con base en los factores que la propia legislación penal le permite. En una segunda fase, en el ejercicio de su arbitrio judicial, determina un grado de culpabilidad. Posteriormente, con base en esos marcos punitivos, mínimo y máximo, y atendiendo al nivel de reprochabilidad definido, a través de la práctica de las operaciones aritméticas necesarias, establece el quantum de las penas a imponer. Por tanto, si bien dentro de esa igualdad procesal la víctima o ofendido tiene el derecho a impugnar en amparo directo una sentencia definitiva, empero, en el tema de la individualización de sanciones esa prerrogativa se encuentra limitada a aspectos diversos del quantum de las penas impuestas, pues esta es una facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 203-0742. Tipo, aislada. Delito de abuso de autoridad. El artículo 419, fracción 4, del Código Penal del Estado de Puebla viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. Una persona servidora pública fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad previsto en el precepto mencionado. En la hipótesis relativa a cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado. Promovió amparo indirecto en el que controvirtió su constitucionalidad, al estimar que viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El juez de distrito negó el amparo al considerar que el texto de la norma no es ambiguo ni indeterminado. El imputado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 419, fracción 4, del Código Penal del Estado de Puebla viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Justificación. En las ejecutorias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron lugar a las tesis aislada primera, 6/2010, y de jurisprudencia 1A/J. 54/2014, décima, y 1A/J. 24/2016, décima, así como en la acción de inconstitucionalidad 95/2014. Del Pleno del Máximo Tribunal, se consideró que las leyes penales deben ser claras,
precisas y exactas para que las personas puedan entender qué conductas están prohibidas y cuáles son sus consecuencias legales. El principio de legalidad incluye la previsibilidad, que es la capacidad de los ciudadanos de anticipar qué conductas son delictivas bajo la ley vigente. La redacción del artículo 419, fracción 4. Del Código Penal del Estado de Puebla impide que los servidores públicos tengan certeza jurídica sobre qué exactamente constituye un acto arbitrario y atentatorio, dificultando así que ajusten su conducta a la ley. Además, el delito se define de manera vaga y amplia, utilizando expresiones como cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado. Esta formulación es tan amplia e indeterminada que deja un margen excesivo para interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades encargadas de su aplicación, lo que puede llevar a decisiones arbitrarias. Por tanto, la norma viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el elemento objetivo consistente en la conducta cuando ejecute cualquier otro acto, y el elemento normativo que sea arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, son sumamente imprecisos y amplios, comprometiendo la seguridad jurídica y el derecho de los ciudadanos a una ley clara y previsible. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 203-0743. Tipo, aislada. Delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Excepcionalmente, el periodo de culminación de la conducta omisiva puede ser anterior a la formulación de la imputación o también posterior. Casos de excepción a la jurisprudencia 1A/J. 22/2021, décima. Hechos. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia condenatoria de primera instancia en relación con la temporalidad de ejecución del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que había considerado hasta la fecha de la formulación de la imputación, tal y como quedó establecido en el auto de vinculación a proceso, para reducirlo al momento en que se presentó la querella respectiva. Contra esa determinación, la madre de la víctima promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, de conformidad con la jurisprudencia 1A/J 22/2021, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, la temporalidad a comprender en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias debe abarcar a partir de que inició la conducta omisiva hasta la formulación de la imputación en la audiencia inicial, y, excepcionalmente, puede tener como límite una fecha anterior o posterior, lo cual dependerá de si el deudor alimentario cumple su obligación de suministrar alimentos con posterioridad a la denuncia o querella, durante la integración de la indagatoria o la judicialización. Justificación. El delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias es de naturaleza continua o permanente, en virtud que la lesión al bien jurídico tutelado se actualiza desde el primer momento en que el sujeto obligado, sin motivo justificado, abandona a sus acreedores alimentarios, sin recursos para atender sus necesidades básicas de subsistencia, las cuales se generan día con día. Por ello, la consumación de esa conducta omisiva se prolonga en el tiempo y persiste de modo ininterrumpido hasta en tanto no cese el abandono del sujeto obligado para con sus acreedores. Bajo esas premisas, en aquellos supuestos en los que la conducta omisiva se ha prolongado de manera ininterrumpida, más allá del ejercicio de la acción penal o de la formulación de imputación, es decir, sin que el imputado demuestre que el delito continuado se interrumpió, cesó en sus efectos o por tener causa justificada, a manera de ejemplo, porque el imputado eludió la orden de comparecencia o se evade de la acción de la justicia y queda suspendido el proceso, o a pesar de ser vinculado a proceso, continúa el estado de abandono. O que el deudor alimentario cumpla por su propio interés o con el propósito de acceder a los mecanismos legales de soluciones alternas del procedimiento o la forma de terminación anticipada del proceso e incumple con las obligaciones contraídas. Resulta discutible la aplicación indiscriminada del invocado criterio jurisprudencial, pues no se trata de distintos hechos, sino del mismo que se continuó ejecutando a través del tiempo de manera ininterrumpida. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 203-0744. Tipo, aislada.
Delito de robo de infante. No se encuentra en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Legislación del Estado de Puebla. Hechos. Una persona fue vinculada a proceso por el delito de secuestro agravado previsto en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, y se le impuso prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público, al formular su acusación, reclasificó dicho delito por el de robo de infante, previsto en el artículo 304 y sancionado en el diverso 302, fracción V, del Código Penal del Estado de Puebla. El defensor solicitó la revisión de dicha medida cautelar, al estimar que el delito por el cual se realizó la reclasificación no es de prisión preventiva oficiosa. El juez de control determinó que no entraría al debate de la medida cautelar al considerar que el ilícito de robo de infante es una modalidad del diverso de secuestro, por lo que a su juicio no habían variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. En amparo indirecto, el juez de distrito coincidió con los razonamientos expresados por la autoridad responsable, por lo que negó la protección constitucional. El imputado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de robo de infante no es una modalidad del delito de secuestro, por lo que no se encuentra previsto en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Justificación. A partir de la entrada en vigor de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el tipo penal de secuestro quedó regulado expresamente en dicho ordenamiento y no en los códigos penales de las entidades federativas. El tipo penal de robo de infante, previsto en el artículo 304 del Código Penal del Estado de Puebla, no es una modalidad del delito de secuestro, por lo que no se encuentra incluido en el artículo 19 de la Constitución Federal que establece los supuestos en los que se impondrá prisión preventiva oficiosa, pues ese precepto contiene un catálogo limitativo de conductas ilícitas a las cuales se impondrá esa medida cautelar. En efecto, tanto dicho precepto constitucional como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales recogen el principio numerus clausus, mediante el cual el legislador, de manera limitada y expresa, precisa aquellas conductas que expresamente pueden ser objeto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, medida que, por su grave afectación a la libertad personal, siempre debe ser excepcional. Por tanto, el juzgador no puede imponerla respecto de conductas no previstas en dicho catálogo. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 203-0746. Tipo, aislada. Dictámenes periciales oficiales en el sistema penal mixto. Su falta de ratificación no es motivo para dejar de resolver sobre el cierre de instrucción, separación de autos o el dictado de la sentencia dentro de los plazos constitucionales. Hechos. En un asunto tramitado bajo el sistema penal mixto o tradicional, el procesado solicitó el cierre de la instrucción, en su caso, la separación de autos para que se le dictara sentencia. Por haber transcurrido el plazo constitucionalmente previsto para ello, 1 año. El juez negó la petición bajo el argumento de que estaban pendientes de ratificar los dictámenes periciales oficiales, lo que era obligatorio conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de ratificación de los dictámenes periciales oficiales no es motivo para dejar de resolver sobre el cierre de instrucción, separación de autos o el dictado de la sentencia dentro de los plazos constitucionales. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los dictámenes periciales de carácter oficial deben ser ratificados, así como que los tribunales de instancia puedan ordenar tal ratificación para evitar la eventual reposición del procedimiento por ese motivo. Sin embargo, ello no significa que se autorice dejar de atender la obligación de cumplir con los plazos legalmente previstos para el agotamiento y cierre del proceso penal. Esa ratificación debe lograrse bajo la responsabilidad del órgano persecutor y dentro de los plazos asignados para ello, evitando siempre las dilaciones injustificadas y excesivas que hagan nugatorio el derecho del procesado a ser juzgado dentro de los plazos constitucionalmente fijados. Negar la petición del procesado de que se cierre la instrucción o, en su caso, se separen los autos y se dicte su sentencia, bajo el argumento de que está pendiente la ratificación de los dictámenes periciales ofrecidos por el Ministerio Público, cuando ya ha transcurrido el plazo previsto para ser juzgado. Viola los derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, al debido proceso y de seguridad jurídica.
Tampoco es pretexto el argumento de que los peritos originales ya no se localizan. Pues al tratarse de peritos oficiales pueden sustituirse por otros de igual carácter y los tribunales federales han establecido las diversas formas en las que esa obligación de ratificación puede satisfacerse, sin necesidad de que ello impacte en la dilación arbitraria en perjuicio del reo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 203-0749. Tipo, aislada. Garantía para la suspensión en amparo penal. No debe exigirse cuando el quejoso se encuentre en libertad bajo caución, reclame la resolución que confirmó el auto de formal prisión. Y se conceda únicamente para los efectos del artículo 163 de la Ley de Amparo. Hechos. Una persona que se encontraba gozando de la libertad bajo caución en una causa penal promovió amparo indirecto contra la resolución de la alzada que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra. Y solicitó la suspensión del acto reclamado. El juez de distrito la concedió en términos de los artículos 163, 166, fracción 2 y 168 de la Ley de Amparo. Y lo requirió para que exhibiera una garantía económica a fin de asegurar el cumplimiento de la suspensión otorgada. Contra esta decisión interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el quejoso se encuentra en libertad bajo caución, reclame la resolución que confirma el auto de formal prisión. Y se conceda la suspensión únicamente para los efectos a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Amparo, no debe exigirse garantía para su efectividad. Justificación. El artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que no se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de la misma legislación. Este último precepto dispone que la suspensión del acto reclamado tiene por efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Cuando la libertad personal del quejoso se encuentra garantizada bajo los efectos de la caución que previamente otorgó ante la responsable y no se advierte riesgo alguno de que se sustraiga de la acción de la justicia o de que exista una posible afectación a terceros con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, surte efectos el último párrafo del artículo 168 mencionado. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 203-0755. Tipo, aislada. Libertad condicionada. Carga de probar la inexistencia del riesgo para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron contra el sentenciado y para la sociedad. Hechos. Personas con sentencias ejecutoriadas solicitaron se les concediera el beneficio preliberacional de libertad condicionada. El juez de ejecución negó la petición, al considerar que no acreditaron el requisito establecido en la fracción 2 del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativo a la inexistencia de un riesgo objetivo y razonable con su externamiento para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, determinación que fue confirmada en apelación. En amparo indirecto el juez de distrito avaló que la carga de la prueba para demostrar dicha fracción les correspondía, por lo que interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no corresponde al sentenciado privado de su libertad la carga de probar que con su preliberación no existe un riesgo, en términos de la fracción 2 del artículo 137 mencionado. Justificación. El precepto citado no exige la demostración de algún hecho determinado, sino que no haya riesgo con el externamiento del sentenciado para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Además, no se trata de cualquier riesgo, sino que debe ser objetivo y, sobre todo, razonable. En principio, el riesgo no se prueba, lo que se prueba es el hecho del que se hace depender, el riesgo es una situación que se sostiene con justificación. Las partes aportan pruebas de ese hecho y formulan alegatos sobre si conforme a ese hecho hay riesgo o no, y el juez decide si lo hay. La carga de referir el hecho del que emana el riesgo y de aportar la prueba de ese hecho recae en el fiscal y en la víctima. Imponerla al sentenciado, más que evitarlo, incubaría la posibilidad de riesgo para la víctima, pues en su afán de probar que no lo hay, podría allanar la distancia que existe entre él y ella. Por tanto,
La decisión de que haya riesgo presupone necesariamente hechos y eso obliga a transitar por dos etapas sucesivas. A. La de afirmación de hechos, es decir, que el fiscal, o la propia víctima, incorporen al debate circunstancias de modo, tiempo y lugar que tengan por objeto esclarecer si en esos eventos o a consecuencia de ellos hay un riesgo, y b. La de prueba de esos hechos. Lo que el juzgador debe constatar es si en el debate generado por la pretensión de lograr un externamiento condicionado concurren elementos que le lleven a considerar que con ello hay un riesgo para la víctima. Y mientras en el debate no haya un hecho del que pueda desprenderse tal riesgo, debe concluirse que no existe. Si en el debate de origen no se refirieron hechos concretos sobre el riesgo, no puede hablarse del tema de la prueba, y menos de cargar con ella al sentenciado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.